Hola, hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este canal de salud y prosperidad financiera. Un canal en donde compartimos temas bien importantes e interesantes sobre finanzas personales, básicamente el manejo de tus finanzas, cómo lo debes hacer mejor y también algunos temas que vamos a compartir más adelante en salud. Bueno, mi nombre es Edwin Calvache y te doy la cordial bienvenida. Gracias por sacar tiempo para estar aquí esta noche. Bueno, lo primero que quiero hacer es, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, al cual le he llamado mitos sobre el dinero, me encantaría que por favor te tomes 1 o 2 minuticos e invites a aquellas personas que consideres este tema podría ser de interés para ellos. Puede que conozcas a un vecino, puede que conozcas a algún familiar al cual le pueda interesar aprender a manejar un poco mejor los temas de finanzas personales. Bueno, el tema del dinero, etcétera. Específicamente esta noche hablaremos sobre mitos que existen alrededor del dinero. Te voy a hablar básicamente de este tema basado en muchos artículos que he leído, básicamente por el interés en finanzas personales y de corazón compartir estos conocimientos con otras personas a nivel global. Bueno, también he escuchado muchas charlas TED Talk alrededor de estos temas. Ya lo dije, muchos artículos, he leído muchos libros que tienen que ver con el manejo de tus finanzas personales y, como les dije al principio, basados en una experiencia personal y cuál es mi apreciación, de pronto ya basado en una experiencia, de cuáles son la perspectiva que nosotros debemos tomar con respecto a esos mitos. Bueno, porque no hay nada más interesante definitivamente que la información, cuando alternativa que se te presenta. Lo más importante es que tú lo tomes teniendo información a la mano. Y nada más ni nada menos, más importante todavía ahorita en estos días, estamos en el año 2017, donde la información está a tus manos. Y qué más que recibir información gratis de algún amigo, como lo soy yo. Y bueno, nuevamente bienvenidos a este canal. Yo sé que ya amigos, vamos a hablar nuevamente hoy sobre los mitos alrededor del dinero y por qué muchas personas consideran que estos mitos son una verdad. Tenemos esta noche el primer punto o el primer mito del cual les voy a hablar, se llama el dinero te hace. Entiendan que alrededor de este mito hay dos connotaciones y dos connotaciones muy marcadas. Hay mucha gente que dice que el dinero te hace infeliz y hay otras personas que dicen que el dinero te hace feliz. Para mí, de pronto son falsas y te lo voy a explicar con un ejemplo. Yo particularmente conozco personas que son pobres y son infelices, pero también conozco personas que son pobres y ricas, perdón, pobres y felices. También conozco personas que son ricas y también llegan a tener una felicidad. Entonces está en lado y lado y para mí no existe una verdad absoluta en cualquiera de las dos. Mi punto de vista acerca de esto es que el dinero no te hace feliz o infeliz. Básicamente todos nosotros estamos buscando la felicidad, ¿cierto? Y como estamos buscando la felicidad, existe un medio para lograr esa felicidad. Podemos hablar de muchos otros, pero en este momento yo quiero que te pongas el corazón en la mano y me digas o te digas a ti mismo si tener un poco más de dinero no te haría las cosas más fáciles. ¿Vale? Si tener un poco más de dinero no te haría alcanzar aquellas metas y sueños que tú te pusiste hace muchos años. En mi caso particular, por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad, una de las metas era tener una casa, comprarme un carro y básicamente empecé a trabajar porque necesitaba el dinero para comprarme esas cosas que yo anhelaba, esos objetivos que yo me había trazado. Entonces ahí yo pensaba al principio lógicamente que estaba trabajando por dinero porque el dinero era lo más importante. Pero a través de los años y a través del camino recorrido en Colombia y acá en Estados Unidos, pues me he ido dando cuenta que el dinero básicamente es un medio, es un camino, es una vía, es un vehículo. Bueno, y si tú lo aprendes a mirar como un vehículo, verdaderamente vas a entender que el dinero no te da felicidad o infelicidad. El dinero lo que te hace es necesitas para alcanzar objetivos. Tú vas a llegar a esa felicidad que tanto quieres si tú cumples tus objetivos y cumples tus metas, ¿vale? Entonces yo simplemente lo veo como un mecanismo para llegar a esa felicidad. Entonces ahí queda ese mito número 1. Vamos a hablar del mito número 2. El dinero te hace malo. ¿Quiénes de ustedes
este par de cosas y se las voy a leer. Mejor pobre y honrado que rico y malvado. Mejor pobre y honrado que rico y malvado. Yo lo escuché muchísimo tiempo. Uno se muere y nada se lleva, ¿sí o no? Eso lo escuchamos de todos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de los vecinos, y eso lo que empieza es a crearnos un pensamiento negativo en nuestra cabeza. Empieza a decirnos que es un mito completamente que se han encargado nuestros padres y nuestros amigos de crearlo en nuestra mente, y nosotros hemos caído en esa trampa y empezamos a materializarlo en nuestra mente. ¿Qué me pasaba a mí, por ejemplo? Cuando yo llegué aquí a este país, aquí a Estados Unidos, lo primero que yo llegué diciendo es: a mí no me interesa ser rico, ¿vale? A mí me interesa es simplemente ser feliz. Y tenía esos pensamientos tan arraigados en mi cabeza que, claro, como yo pensaba que el dinero era malo, lo asociaba con infelicidad. Y cuando yo pensaba o quería alcanzar mis objetivos y mis metas, no lo lograba porque no podía hacerlo, porque no contaba con el dinero para hacerlo. Entonces ahí llegué como a un punto en donde quedé atrancado, ¿no? Pensaba que el dinero era malo, pero a la larga no me llegaba y entonces no podía alcanzar mis metas, entonces estaba siendo no tan feliz. Empecé a cambiar ese pensamiento, empecé a entender que el dinero nuevamente es simplemente un mecanismo. Y si tú sabes manejarlo, si tú rompes ese paradigma, rompes ese mito y entiendes que ese puede ser tu amigo para llegar a tus metas, las cosas van a cambiar. Créanme, y de corazón se los digo, que cuando yo rompí ese paradigma, las cosas empezaron a cambiar en mi vida, empezaron a pasar cosas maravillosas, empecé a cumplir mis metas, empezó a llegar el dinero a través de muchas otras cosas que empecé a hacer, trabajos, negocios, etcétera. Pero básicamente rompí el paradigma y entendí que el dinero era simplemente un mecanismo. El dinero tiene que ser tu amigo, no es algo malo. Bueno, mito número 3, para que no nos vamos a alargar mucho, y este sí que me gusta. No sé de matemáticas, por eso no le pongo cuidado a cómo manejar mis finanzas personales. Yo creo que hoy en día este mito, el que se crea este mito, ¿vale? ¿Por qué? Porque no necesitas saber mucho de matemáticas para tú poder manejar tus finanzas personales. Tú verdaderamente necesitas empoderarte en tus arcas y saberlo manejar, saberlo destinar, saberlo proporcionar para cada una de las cosas que lo necesitas, para pagar tus gastos residuales, para pagar tu escuela, para comprarte lo que necesitas en el día a día. Entonces es importantísimo que tú entiendas que no necesitas una matemática, cálculo, álgebra integral para que tú manejes tus finanzas básicas. Un modelo sencillo. Tú sabes cuánto te está entrando, sabes cuánto te está saliendo en gastos, sabes cuánto te queda y sabes cómo vas a destinar ese dinero que te queda en cada uno de los rubros que tienes asignados, ¿vale? En este momento, si no has visto mis otros videos, te invito a que los veas. Hice un par de videos sobre el manejo de finanzas personales, también sobre cómo ganamos el dinero y también el comportamiento financiero, en donde hablo de unos conceptos básicos que te ayudarán a entender un poco más este mito o a derribar este mito, que es mi intención en este momento. Bueno, mito número 4. No gano lo suficiente para ahorrar. Créanme que yo pensaba lo mismo. A medida que fui consiguiendo diferentes trabajos a lo largo de, básicamente por mi desempeño y por las labores que fui desarrollando, pues me fueron aumentando el salario. Y cada vez que me aumentaban el salario o recibía alguna bonificación, yo seguía creyendo que el dinero no me alcanzaba, que no era suficiente para hacer todo lo que básicamente no tenía un manejo adecuado de mis finanzas, ¿vale? Y empecé a creerme ese paradigma, a creerme que no me ganaba lo suficiente para poder ahorrar. Cuando yo empecé a manejar mis finanzas de una mejor manera, cuando empecé verdaderamente a ser consecuente con cada una de las cosas que yo iba a gastar, a entender qué era lo que yo quería proporcionar para cada uno de los rubros, sea para educación, sea para vacaciones, sea para comprarme un carro nuevo, sea para la educación de los niños, sea para el seguro de vida, en los cuales tú vas a ahorrar de diferente manera. Pero lo que más entendí, y esto lo entendí a través de muchos libros, pero sobre todo uno que me quedó muy marcado, yo creo que lo he referenciado antes, se llama El Millonario Automático. En este libro, y a la vez de muchos otros libros, entendí que uno debería pagarse a uno primero. ¿Qué sucede? En la realidad y en la mayoría de los casos, las personas reciben su sueldo
y lo que hacen es inmediatamente empezar a pagar la luz, empezar a pasar el agua, empezar a pagar esto, empezar a pagar lo otro, empezar a gastarse en una cena que de pronto no era tan necesaria. Pasamos por la tienda de ropas y nos compramos cosas que no eran tan necesarias y no las necesitábamos. En ese momento estamos cayendo, estamos pagándonos a nosotros mismos lo que debemos pagarnos inicialmente, y ese pago es lo que tú puedes destinar para el día de hoy. Decides que en el futuro, o sea, dentro de un año, por ejemplo, cuando a ti te aumenten el salario, tú haces de cuenta que no te aumentaron el salario y ese dinero lo utilizas para el ahorro. Te garantizo que en el futuro tú vas a estar en una mejor posición financiera. Bueno, entonces ese mito queda totalmente debatido, no gano lo suficiente para ahorrar. Mito número 5, vamos a hablar de tienes que ser rico para poder invertir. Nuevamente, si tú tienes un manejo adecuado de tus finanzas y tú sabes cuánto dinero estás destinando para las vacaciones, cuánto dinero estás destinando para tus gastos residuales, cuánto dinero para la escuela de tus hijos, tú debes destinar uno para la inversión. Bueno, si no lo estás haciendo, yo te lo recomiendo, pero no necesitas ser rico para poder hacer inversiones. Bueno, mito número 6, no puedes cambiar tu futuro financiero después de los 50 años. El otro día este mito lo puse, lo quería compartir con ustedes básicamente porque el otro día leí un artículo bien interesante en donde hablaban sobre cómo a través de los años estamos viviendo mucho más. Pues antes las personas vivían solamente hasta alrededor de los 60, 50, 60, 70 años, y en estos días las personas están viviendo mucho más, somos más longevos, estamos viviendo hasta... Entonces, que tú digas que porque tienes 50 años ya no puedes cambiar tu futuro y tener un mejor futuro, es un mito bastante fuerte, y yo creería que deberías reconsiderarlo, porque todavía a los 50 años, por estudios que hay allá afuera, se ha demostrado que te queda alrededor de la mitad de la vida todavía. Así que te invito a que empieces a cambiar tu futuro financiero a través de algunos cambios en el manejo de tus finanzas personales. Mito número 7, el valor de venta en descuento es el precio más bajo. Quiero aquí decirles algo bien interesante, y es que la mayoría de las personas que yo conozco siempre están pensando en los descuentos, y cada vez que les llega su salario se van a las tiendas y lo primero que me dicen es ¿cómo no me lo iba a cobrar? ¿Cómo no me lo iba a cobrar? El punto no es que ese artículo que tú compras sea costoso o barato. El punto es que tú pienses en si verdaderamente ese artículo lo necesitas. Nada sacas con tú gastarte un dinero que no deberías estarte gastando en algo que no necesitas. Entonces aquí lo importante es no necesitas estar comprando todas las cosas, no necesitas estar gastando todo tu dinero, y debes de tratar de empezar a ahorrar, volviendo a los puntos anteriores. Bueno, mito número 8, y es el último que les voy a compartir esta noche. Te subirán el salario solo cuando tu jefe o empresa así lo quieran. Les cuento que esto a mí me quedó súper claro. Yo vengo de una familia muy trabajadora y siempre me enseñaron que uno tenía que trabajar para que le pagaran. Trabaje y trabaje que le van a pagar. Trabaje y trabaje que le van a pagar. Y lo cual es muy cierto. Tú tienes que trabajar para que te paguen. Bueno, lógicamente hay otras formas en las cuales tú puedes generar dinero, y eso lo voy a compartir en otras charlas más adelante, pero quedémonos por este momento con esa. En tu empresa a ti te dicen tú te vas a ganar un X salario, ¿vale? Y ese salario tú te lo están poniendo y tú decides aceptarlo o no, ¿vale? Al siguiente año, y esto lo tenía yo, era algo que yo tenía arraigado en mi cabeza, y era al siguiente año mi jefe me iba a decir: Edwin, tú fuiste el mejor empleado del año, tú excediste todas las expectativas y, mejor dicho, te vamos a aumentar el 20% de tu salario. Pues créanme que yo trabajaba muy fuertemente para que eso sucediera, y la verdad fue que nunca pasó. En todos los años que yo estuve trabajando, nunca mi jefe me dijo definitivamente la rompiste, fuiste el mejor, y un porcentaje bastante alto. Los porcentajes han sido muy promedio, como el promedio de la mayoría de la gente, lo cual para mí fue bien interesante. Y me di cuenta que mi salario no dependía de mi jefe, sino de lo que verdaderamente yo negociara, ¿vale? Cuando yo estaba haciendo un viaje, creo que era hacia Guatemala, iba en una misión de trabajo y estaba leyendo una de las revistas ahí en el avión, y había un letrero bien grande en una página que decía:
tú te ganas lo que tú pides. Y créanme que a mí eso se me quedó marcado. Yo lo empecé a implementar. Entonces cada vez que yo iba a aplicar o a conseguir un nuevo trabajo, me salía eso de la mente y yo pedía, simplemente pedía, no lo que me ofrecieran, sino yo decía, bueno, mire, estas son mis actitudes, estas son mis aptitudes, esto es lo que yo le puedo generar a la empresa, y yo entraba en un proceso de negociación. O sea, yo era el que tenía la sartén por el mango y yo era el que decía, esto es lo que yo me quiero ganar. Si no, entonces miremos a ver cómo podemos negociar, pero siempre, siempre, siempre tú debes negociar el salario que tú te quieres ganar. Tú debes ponerte a través del tiempo. Cuando yo me quité el paradigma de que el salario me lo iban a subir simplemente porque yo trabajaba, no sucedía y empezó a cambiar cuando yo rompí este paradigma, cuando yo empecé a decidir cuánto me quería ganar y empecé a ser yo quien le pedía a mi jefe cuál era mi aumento salarial. Lo mismo sucede si no estoy buscando un nuevo trabajo. En mi trabajo actual yo hablo y discuto con mis jefes y les digo las razones específicas por las cuales yo considero que mi salario debe dar un brinco considerable. Bueno, entonces esos eran los paradigmas, perdón, los mitos que les quedaron. Si ustedes empiezan a romper esos paradigmas, empiezan a cambiar ese pensamiento y empiezan a derribar cada uno de estos mitos, su condición financiera, su condición con respecto al dinero va a cambiar muchísimo. Les garantizo que cosas maravillosas van a empezar a suceder cuando ustedes se hacen amigos del dinero, no porque quieran ser simplemente ricos y porque quieran simplemente tener mucho dinero, pero sí porque el dinero va a ser el mecanismo que te va a llevar a conseguir todos esos sueños y todas esas metas por las cuales conseguir dinero a través de un trabajo, ¿sí o no? Yo considero que no estoy que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en este pensamiento, ¿vale? Entonces se lo repito, el día que ustedes rompan estos mitos y sean que es el dinero, van a alcanzar todos los sueños que ustedes se propongan. Así que vamos a trabajar en rompimiento de esos mitos, y eso era lo que tenía para estas noches. Si te gustó, por favor, si te gustó la presentación de esta noche, te invito a que por favor la compartas con más amigos y más personas, porque de corazón me he puesto una meta, y es la de tratar de alcanzar o que este mensaje llegue globalmente y todos los mensajes que estoy compartiendo lleguen a muchas más personas que verdaderamente lo necesitan. Créanme que no nos podemos quedar con simplemente lo que nos dicen nuestros papás o nos dice el vecino, nos dicen nuestros hermanos. Busquemos la información. Todo esto que les compartí hoy está en muchas partes. Si ustedes buscan en Google, ustedes lo pueden encontrar, pueden leer, o a través de mis charlas, las charlas que les estoy compartiendo, pueden entender un poco más cómo podrían llegar a mejorar su atención. Si te gustó nuevamente este video, por favor dale un like, compártelo con tus amigos, y te espero el próximo martes a las 10 de la noche. Encantadísimo y muchas gracias por su tiempo nuevamente. Nos vemos pronto.